¿Qué harías si descubrieras que la vida de un niño, quien ha sido sometido a interminables tratamientos médicos, no era lo que parecía? Esta es la historia de un niño llamado Lucas, quien desde su nacimiento tuvo que enfrentarse a algo mucho más oscuro que una enfermedad rara, un secreto escondido por profesionales y familiares que solo una cuidadora, observadora y cuidadosa fue capaz de descubrir. Si eres de los que disfrutan de historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma, donde publicamos 2 videos al día. Dale like si te ha gustado y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Durante meses, un magnate de la tecnología multimillonario observaba cómo su hijo recién nacido luchaba por dormir. El pequeño, llamado Lucas, nunca podía descansar acostado. Estaba siempre sentado, de pie o apoyado de alguna manera. Ningún médico parecía tener una respuesta clara para esta extraña condición. El bebé lloraba todas las noches sin consuelo, y los especialistas a los que acudía no lograban encontrar una solución. Gastó miles de dólares en los mejores hospitales, contrató enfermeras privadas y buscó ayuda de todo tipo, pero nada parecía funcionar. La situación empeoró con el paso de los días. Lucas no dejaba de llorar. Cada vez que se dormía, era solo por unos minutos, y aún así, se despertaba con una incomodidad extrema. La desesperación del padre crecía. Fue entonces cuando contrataron a una nueva niñera, una mujer llamada Amelia, que parecía distinta de todas las anteriores. Ella, tranquila y observadora, comenzó a notar algo raro en el bebé, algo que todos los médicos habían pasado por alto. Amelia decidió investigar por su cuenta y pronto hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Lo que había detrás de la extraña condición de Lucas no era una simple enfermedad rara, era algo mucho más oscuro, algo que había sido planeado de antemano. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Nos encantaría saber de ti. Ahora, sigamos con esta historia que pronto te sorprenderá. Lucas Sterling, el padre del pequeño, se encontraba devastado por la pérdida de su esposa, Mariana, quien había muerto durante el parto, dejando a su hijo Lucas con vida, pero en un estado muy delicado. Mariana había esperado durante años el momento de ser madre, pero el embarazo había sido complicado. A pesar de los esfuerzos médicos, no sobrevivió al parto. Lucas recibió la noticia en un pasillo frío del hospital y el mundo que conocía se desplomó. El pequeño Lucas había nacido prematuro y su estado era crítico. Los médicos le dijeron que necesitaría atención constante y monitoreo. Durante semanas, Lucas se sentó junto a la incubadora sin saber cómo reaccionar. En su mente se mezclaban sentimientos de tristeza y culpa, ya que había perdido a su esposa y ahora debía afrontar la responsabilidad de criar a su hijo solo. Pero no lo hacía de la forma que él había imaginado. No había un cálido hogar para recibir al bebé, ni momentos felices y tranquilos. En su lugar había enfermeras, máquinas y estrictos horarios de cuidado. Lucas, incapaz de comprender el sufrimiento de su hijo, se sumió en el trabajo. Su mansión, una vez llena de risas y amor, ahora estaba vacía y fría. Cada habitación guardaba recuerdos dolorosos de su esposa. Las reuniones de trabajo, los lanzamientos de nuevos productos y las inversiones lo mantenían ocupado durante el día, pero por la noche se encontraba en soledad, sin poder dormir. El bebé, llamado Lucas como él, fue llevado a casa, pero el ambiente no era el adecuado. No hubo celebraciones, solo la constante preocupación por su salud. A pesar de que Lucas contrató a un equipo de profesionales para cuidar del bebé, ninguno de ellos pudo encontrar una solución. La situación seguía igual, sin ninguna mejora. El pequeño Lucas
Lloraba todas las noches, con un llanto extraño, como si algo lo estuviera atormentando. Ningún médico podía dar una explicación clara. A medida que pasaban las semanas, Lucas comenzó a sentir una creciente desesperación. Había gastado una fortuna en los mejores hospitales, consultores privados y terapias experimentales, pero nada funcionaba. El bebé seguía con su extraña condición, llorando durante horas, sin poder descansar de forma normal. Los médicos no encontraban una explicación lógica. Todos los diagnósticos y los tratamientos parecían ineficaces. Los profesionales sugerían que podría ser algo relacionado con el estrés de la pérdida de Mariana o un trastorno neurológico, pero no había respuestas claras. El dolor que Lucas sentía por la pérdida de su esposa y el sufrimiento de ver a su hijo tan vulnerable lo estaba destruyendo por dentro. Intentó concentrarse en el trabajo, creyendo que eso lo ayudaría a no pensar, pero la verdad era que sentía un vacío cada vez que miraba. La cuna vacía. La mansión, antes llena de vida y amor, ahora estaba impregnada por el dolor de la pérdida. Nada era igual, y Lucas sentía que no podía escapar de la oscuridad que lo envolvía. Fue entonces cuando Amelia, la nueva niñera contratada, comenzó a tomar un enfoque diferente. A diferencia de los demás profesionales, ella no se centró exclusivamente en seguir las rutinas y las terapias médicas. Amelia observó a Lucas durante días, notando la tensión en su rostro y cómo las noches parecían interminables. No lo decía en voz alta, pero algo dentro de ella sabía que la situación de Lucas no era solo una cuestión médica. Había algo más, algo que estaba pasando desapercibido. Amelia no se apresuró a intervenir, pero sus instintos la llevaron a hacer una observación crucial. El bebé, llamado Lucas, no solo tenía problemas para dormir, sino que también se tensaba cada vez que lo ponían en posición horizontal. Se retorcía, movía las piernas con incomodidad, y su cuerpo reaccionaba de manera extraña cuando intentaban acostarlo. Amelia, con su experiencia y su propio dolor personal por la pérdida de su hijo, reconoció la señal. Algo no estaba bien, y no era solo una cuestión de estrés o una fase. Una noche, mientras el bebé lloraba, Amelia se acercó a él y lo sostuvo con suavidad en sus brazos, pero en lugar de seguir la rutina de dormirlo en la cuna, se sentó en una mecedora con él. Lo meció suavemente, sin prisas, sin forzar nada. El bebé continuó llorando durante un rato, pero Amelia no se desanimó. Finalmente, después de varios minutos, Lucas se calmó. No era una solución mágica, pero por primera vez desde su llegada, Amelia vio una respuesta positiva en el bebé. Algo dentro de ella le decía que debía seguir observando, pero sin apresurarse. Muchos otros cuidadores y profesionales habían pasado por la mansión de Lucas, pero ninguno había sido capaz de hacer una conexión real con el niño. Amelia, en cambio, no lo veía como un caso médico ni como un niño que necesitaba ser arreglado. Lo veía como un niño que necesitaba ser escuchado, comprendido, y lo que había visto hasta ahora la hacía sospechar que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Por las noches, Amelia se quedaba junto a la cuna, observando cómo el bebé intentaba dormir. Se dio cuenta de que siempre que lo ponían de espaldas, se despertaba rápidamente, con un llanto débil y una incomodidad visible. Era como si el niño no pudiera relajarse. Sin embargo, cuando lo sostenían, en una posición vertical, se calmaba de inmediato. Amelia comenzó a pensar que el problema podría estar relacionado con algo físico, algo que no se había detectado antes. Al principio, Lucas no prestó mucha atención a Amelia. Para él, ella solo era una niñera más en una larga lista de cuidadores que no habían logrado hacer nada por su hijo. Pero poco a poco comenzó a notar pequeños cambios. El llanto de Lucas era más corto y parecía que dormía un poco más cuando Amelia lo sostenía. Por primera
Vez en semanas, Lucas se sintió un poco más aliviado. Una noche, Lucas pasó por la habitación del bebé y vio a Amelia sosteniendo a Lucas en sus brazos. La cabeza del bebé descansaba suavemente sobre el hombro de Amelia, y aunque aún tenía los ojos abiertos, su respiración era tranquila. Era lo más cercano a un momento de paz que había visto en días. Sin decir una palabra, Lucas observó en silencio. Amelia se dio cuenta de su presencia, pero no comentó nada. Solo continuó meciendo al bebé con suavidad. Lucas comenzó a sentirse cada vez más confiado en Amelia. A medida que pasaba el tiempo, dejó de preocuparse tanto por el bienestar del bebé cada vez que no estaba en la habitación. Sabía que Amelia estaba haciendo todo lo posible por él, pero lo que no sabía era que Amelia no solo estaba cuidando a su hijo, sino que también estaba observando algo mucho más grande. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Nos encantaría saber de ti. Amelia, con su instinto agudo, comenzó a notar más patrones extraños en el comportamiento de Lucas. Cuando lo ponía en su cuna, el bebé se tensaba inmediatamente. Su cuerpo se encogía y sus brazos se movían de una manera poco natural. Amelia estaba segura de que algo no estaba bien, pero no sabía exactamente qué era. Decidió investigar más a fondo, tomando notas detalladas de todo lo que veía. Se dio cuenta de que las enfermeras y los demás cuidadores no habían prestado atención a estas pequeñas señales. Nadie más parecía ver lo que ella veía. Era entonces cuando comenzó a pensar en la posibilidad de que hubiera algo físico en el bebé, algo que ningún médico había considerado. ¿Y si Lucas estaba experimentando dolor en alguna parte de su cuerpo? Amelia comenzó a explorar esta idea, realizando investigaciones en sus ratos libres. Encontró varios casos similares, en los que los bebés mostraban signos de incomodidad debido a problemas internos, como el reflujo ácido o trastornos en los músculos y huesos. Mientras más leía, más convencida estaba de que Lucas no estaba reaccionando a una fase, sino a algo real y doloroso. Amelia no quería alarmar a Lucas sin tener pruebas concretas, pero su instinto le decía que algo estaba pasando. Así que comenzó a observar al bebé más de cerca, sin que los demás lo notaran. Se dio cuenta de que, cuando el bebé estaba acostado, su respiración se volvía más superficial y su cuerpo se tensaba cada vez más. Parecía estar reaccionando a algo físico, algo que los demás no habían identificado. Amelia, con su paciencia y observación, continuó observando a Lucas durante días, registrando cada detalle en su cuaderno. La incomodidad del bebé seguía siendo evidente, pero nadie parecía querer profundizar en la causa. Fue entonces cuando decidió dar un paso más. Durante un baño, mientras suavemente pasaba sus dedos por la espalda de Lucas, sintió una tensión en la columna del bebé, algo que no debería estar allí, un nudo pequeño pero firme debajo de su piel. No era una lesión, pero era claramente un área sensible. Amelia no podía ignorarlo. Decidió investigar más a fondo, buscando respuestas que nadie más había considerado. Con cuidado, presionó suavemente en la zona afectada varias veces, y cada vez Lucas reaccionaba de la misma manera. Tensaba su cuerpo y mostraba signos claros de incomodidad. Sabía que no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Una noche decidió hablar con Lucas sobre lo que había encontrado. Le explicó lo que había observado y cómo había detectado algo físico en su hijo, algo que los médicos no habían identificado. Lucas, inicialmente incrédulo, comenzó a escucharla con atención cuando vio la seriedad en sus ojos. Amelia le sugirió que consultara con un especialista que pudiera examinar a Lucas más a fondo. Después de una breve conversación, Lucas estuvo de acuerdo. El siguiente día, Amelia se contactó
con un médico especializado en pediatría. El diagnóstico fue escalofriante. Lo que Lucas tenía no era un simple problema de sueño ni una enfermedad rara. Se trataba de un implante que había sido colocado en su espalda sin el consentimiento de nadie. Una pequeña pieza metálica que afectaba su postura y causaba todo el dolor. Fue un choque absoluto para Lucas. Nadie, ni los médicos, ni los cuidadores, había notado el implante. Con esta nueva información, Lucas comenzó a hacer todo lo posible para encontrar al responsable de este acto. Se puso en contacto con la policía y los investigadores comenzaron a buscar respuestas. Descubrieron que había una red de clínicas privadas vinculadas a un hospital que había realizado experimentos médicos sin el consentimiento de las familias. El hospital y las clínicas eran parte de un sistema donde los pacientes, especialmente niños como Lucas, eran utilizados como sujetos de pruebas, y sus sufrimientos eran ignorados a cambio de dinero. Lucas y Amelia, unidos por el deseo de justicia, comenzaron a luchar contra esta red corrupta. A medida que se destapaba la verdad, las autoridades comenzaron a tomar cartas en el asunto. Los responsables fueron detenidos y el hospital fue clausurado. Los médicos involucrados fueron arrestados y las familias afectadas recibieron compensación por el dolor y sufrimiento causado. El implante fue removido exitosamente de la espalda de Lucas y por fin el bebé comenzó a dormir en paz. Ya no había necesidad de ser sostenido o apoyado. Su respiración se volvió más tranquila y por primera vez Lucas dormía acostado sin dolor. Con el paso del tiempo, Lucas se convirtió en un defensor de los derechos de los niños. Junto a Amelia, fundaron una organización para proteger a los más pequeños de abusos médicos. Aunque la cicatriz emocional seguía presente, la justicia había sido alcanzada y muchas vidas cambiaron gracias a su valentía. Amelia, por su parte, nunca dejó de luchar por los demás niños. Su vida tomó un nuevo rumbo, ahora dedicada a ayudar a familias que, como la de Lucas, habían sido víctimas del sistema. Aunque su propio dolor por la pérdida de su hijo nunca desaparecería por completo, encontrar un propósito para sanar a otros le dio la fuerza para seguir adelante. Así, la mansión de Lucas, que había sido un lugar de dolor y sufrimiento, ahora se llenó de luz, risas y paz. Lo que había comenzado como una pesadilla terminó en una victoria que no solo cambió la vida de un niño, sino que también desmanteló un sistema de abuso que había permanecido oculto durante años.